Ya, ya está. Bueno, cualquier duda que tengan, como les mencioné, pueden alzar la manito o abrir su micro y pueden hacérmela normal. Esta semana, según su sílabo, solamente toca la farmacología de la diabetes y la próxima toca farmacovigilancia, que es un tema nuevo, junto con el tema de fármacos del embarazo. Así que eso vamos a ver el próximo sábado, pero por ahora vamos a empezar con esto. De todas maneras, como les dije, darle la bienvenida a las personitas que son nuevas en el programa. Y las indicaciones, recomendaciones, reglas del programa, todo eso se los dejé en un mensajito, así que vayan leyéndolo. Este, sí, creo que no me olvido de nada. Igual si me olvido de algo, pueden decirme normal. Ya, entonces vamos a empezar con este temita. Básicamente cuando hablamos de diabetes, pues tenemos que hacer mucho énfasis en un poco de la fisiología de cómo es que se produce la insulina, porque ustedes saben que la insulina como que le abre la puerta a la glucosa para que vaya a todos los tejidos, músculo esquelético, por ejemplo, tejido adiposo. Entonces es muy importante la insulina. Y tenemos que recordar quién produce la insulina, pues el páncreas, ¿verdad? El páncreas endocrino en este caso. El páncreas tiene bueno, tiene las células productoras de jugo, pero aparte tenemos a las células que están en el islote de Langerhans, ¿no? Y acá tenemos a la célula beta, la célula alfa y la delta. Acuérdense bastante que la beta es la que produce, a ver si puedo, ya, la célula beta es la que produce la insulina. Y la insulina, ¿qué es lo que hace? Disminuye los niveles de la glucosa en sangre porque la va a repartir. En cambio, la alfa que produce el glucagón es como lo opuesto, porque lo que hace es aumentar los niveles de glucosa en sangre. ¿Ok? Aparte, bueno, la delta con la somatosacina, que no es tan importante. Ah, ya, algo importante es que o sea, es más abundante en la cola. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una tumoración o una cirugía a nivel de la cola del páncreas, pues va a tener un mayor riesgo de presentar diabetes. ¿Ok? Ya, entonces eso como una breve introducción. Vamos a hablar de la diabetes. La diabetes, ustedes saben que tipo uno, tipo 2. La diabetes tipo uno es mayor, bueno, tiene mayor incidencia en los menores de 20 años, es idiopática, hay una predisposición genética, sí, pero hay un factor desencadenante que lo vamos a ver un ratito. ¿Qué es lo que se caracteriza en esta diabetes tipo uno? De que no genera insulina. Entonces, por esta causa autoinmune, esta causa genética, va a haber una destrucción completa de las células beta del páncreas. Entonces, hay una deficiencia absoluta. ¿Ok? De insulina. Ahora, si no hay producción de insulina, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer como tratamiento en la farmacología? Vamos a dar insulina. Por esto se conoce como insulino dependiente, aunque ahora, o sea, ya no se conoce exclusivamente como insulino dependiente a la diabetes tipo uno, porque la diabetes tipo 2 también puede desarrollar insulino dependencia, ¿ya? Ujú. Entonces, en la diabetes tipo uno, la diabetes tipo 2, pues es mayor incidencia en adultos que en niños. Hay una deficiencia relativa de insulina al inicio, pero como les dije, puede hacerse dependiente de la insulina a través del tiempo, ¿no? Porque es una enfermedad pues que no tiene cura, solamente la mantienes. Ahora, ¿qué es lo clave de la fisiopatología de la diabetes tipo 2? La resistencia a la insulina que la vamos a ver en un rato. Entonces, el cuerpo no va a utilizar bien la insulina o va a haber una menor producción de insulina. Entonces, acá con la farmacología lo que hacemos es, primero, hacemos un cambio en la dieta. Si tenemos un paciente diagnosticado con diabetes tipo 2, hacemos un cambio en la dieta y le decimos que haga más ejercicios, va a nutricionista y le damos la metformina, que es como lo primero que se da, ¿ya? Primera línea. Y bueno, a partir del tiempo, pues si este paciente no consume bien sus medicamentos, puede desarrollar la insulinodependencia, ¿ok? Y bueno, la diabetes es una enfermedad muy importante porque ustedes saben que es causa de muchas otras enfermedades. Por ejemplo, en el riñón, en el glomérulo, la nefropatía diabética, ¿verdad? Lo que hace es dañar el glomérulo. Entonces el glomérulo lo que hacía era filtrar. Entonces si se malogra como el filtrado, va a filtrar proteínas, va a haber un daño glomerular y pues esto podría generarnos un síndrome nefrótico. Ok, también la retinopatía diabética y todos estos cambios que se producen porque va a haber mucho azúcar y va a haber una glicación de varias proteínas. Ya. Eso. Ahora, ya. Entonces,
La diabetes tipo 1, pues como les dije, tenemos un factor genético y un factor desencadenante. El factor, ya, lo que va a pasar acá es que van a haber infecciones virales. eh, Claro, presente, o sea, esto va a desencadenar en una persona que tenía una predisposición genética, vamos a ver la tiroides Hashimoto, la enfermedad de Graves, todo esto, van a activar estos genes que van a ocasionar que los anticuerpos ataquen a nuestras células beta del páncreas. Entonces, destruyen las células beta del páncreas, hay deficiencia completa de insulina, ¿ok? Y bueno, la diabetes en general, ¿no? Se caracteriza por las 4P: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Poliuria, nuestro paciente orina mucho. Polidipsia, tiene mucha sed. Polifagia, tiene mucha hambre, ¿no? Y bueno, pérdida de peso al inicio. Ya, eso para la diabetes tipo 1. Para la diabetes tipo 2, vamos a ver una pérdida progresiva de la función celular debido a la resistencia a la insulina. Entonces, como les dije, el síndrome nefrótico, ya que causa un daño en el glomérulo. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Acá tenemos en la fisiopatología, como les dije, la resistencia a la insulina y la secreción alterada de insulina. También un agotamiento de las células beta, que son muy importantes. Un factor de riesgo, ¿no?, para la diabetes tipo 2, pues es la obesidad. Entonces, ya, nuestro páncreas va primero a una secreción alterada de insulina. Este va a ser un factor. Otro factor para la diabetes tipo 2 es el exceso de producción de glucosa por nuestro hígado. Y también, por ejemplo, los tejidos sensibles a la insulina, como el músculo esquelético, van a tener una captación ineficiente de glucosa. Entonces, todo ello condiciona a la hiperglicemia, ¿ok? La hiperglicemia nos va a llevar a largo plazo a la resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que pasa? La glucosa no puede ser utilizada. Entonces, nuestras células beta van a generar mucha insulina, va a haber hiperinsulinemia. Pero como hay mucha insulina, en un inicio va a lograr distribuir la glucosa y la glicemia va a ser normal. Pero va a haber una hiperfunción de las células beta porque están trabajando el doble para generar insulina. Entonces, la secreción de insulina pues no va a ser suficiente en algún punto para mantener la glicemia normal y ya va a haber hiperinsulinemia con hiperglicemia. Entonces, esto genera el aumento de la secreción de insulina, ¿no? Y la glucotoxicidad que nos lleva al agotamiento de las células beta. Ahora, cuando hablamos de diabetes tipo 2, pues algunos criterios para diagnosticarlo son, bueno, los más importantes, según la Asociación Americana de la Diabetes. Ujú. La glucosa en ayunas, el test de tolerancia oral a la glucosa, que se da 75 miligramos, si no me equivoco, de glucosa anhídrida. La hemoglobina glicosilada, muy, muy importante. Y tienen que saber cuándo es normal, cuándo es prediabetes y cuándo es diabetes. No sé, dudo mucho que les pregunten esto porque es más como fisiología y un poco de laboratorio, pero es importante que lo tengan en cuenta. Quizá le digan un paciente que tenga hemoglobina glicosilada de 6,7. ¿Cuál sería el fármaco que le darías en la consulta? ¿O cuál sería la medida que darías en consulta? Entonces tú sabes que 6,7 pues es diabetes. ¿Y qué es lo que le darías en consulta? Pues si es una persona, no sé, obesa, tú le darías metformina porque es lo primero que se da junto con cambios en la dieta. ¿Ok? Ya. Bueno, la insulina. Entonces, la insulina, cuando hablamos de insulina, normalmente hablamos de diabetes tipo 1, porque como les dije, hay una destrucción, entonces tenemos que darle la insulina. Y la insulina se da por vía subcutánea, porque lo vimos en el primero o segundo tema, creo que les dije que no se puede dar la insulina por vía oral, porque si no sería destruida. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, para la insulina se sintetiza la preproinsulina. La preproinsulina es el primer péptido. Luego el retículo endoplasmático se pliega y se forma la proinsulina. La proinsulina, en este caso, se va a formar un gránulo, ¿ya? Y va a generar la proinsulina cantidades iguales de insulina y péptido C, por lo que se usa también para medir la insulina el péptido C. ¿Ok? Ya. Entonces, más o menos, ¿cómo es que se da la liberación de insulina? Primero, pues hay dos tipos de liberación de insulina. Una liberación basal, que es durante todo el día se secreta insulina, y una liberación postprandial, que es después de los alimentos. Esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entra la glucosa a nuestra célula beta mediante el GLUT2, que es el transportador. Entra la glucosa y ustedes saben, en la glucólisis, que es lo primero que se da en el citosol, se convierte por la enzima hexoquinasa en glucosa 6-fosfato.
Ahora, ya, en glucosa se fosfato, ¿y por qué es importante que se ponga en esta forma la glucosa? Porque en esta forma ya no se va a escapar de la célula beta, ¿ok? Entonces, la glucosa 6-fosfato se transforma por toda la glucólisis, al final se genera piruvato. El piruvato se transforma en acetil-CoA que va a la mitocondria, y en la mitocondria es donde se da el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, que al final lo que generan es ATP. Entonces, este aumento de la relación ATP-ADP genera el cierre de los canales de potasio sensibles ATP. ¿Y por qué es importante? Porque ¿quién actúa acá propiciando este cierre de los canales de potasio sensibles ATP? Las sulfonilúreas, ¿ok? Importante, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, y este cierre de los canales de potasio sensibles ATP genera el aumento del potencial de membrana, la despolarización. Esto abre los canales de calcio dependientes de voltaje, entra el calcio y es el estímulo directo para la secreción de insulina. ¿Ok? Ya. Entonces, más o menos, ¿cómo se da todo esto? Acá, como les dije, generando el cierre de los canales de potasio están las sulfonilúreas y las meglitinidas. ¿Ok? Que les vamos a ver en un ratito. Ya, entonces eso es cómo se secreta insulina, pero cómo la insulina actúa en una célula. Más o menos esto va a variar si hablamos de un carbohidrato, de un lípido o de una proteína. Pero lo más importante es que sepamos la manera general, ¿no? Y lo que pasa es que la insulina tiene receptores que están en la membrana celular de la célula que vaya a ir, por ejemplo, en una célula del músculo esquelético. Va a ir la insulina, se va a unir a su receptor y este receptor tiene 4 subunidades, 2 unidades alfa que están acá y 2 unidades beta que están abajito. Entonces, se une a las subunidades alfa, inicia la actividad tirosina quinasa, o sea, es un receptor acoplado enzima y lo que hace es la autofosforilación de cadenas cruzadas. Entonces, esto genera la activación del factor de transcripción y lo genera los efectos. Entonces, acá tenemos la autofosforilación y acá lo que va a ocasionar, por ejemplo, si hablamos de un carbohidrato, ya disminuye los niveles de glucosa y genera la translocación de los transportadores GLUT4 a las membranas de las células adiposas y musculares, lo que facilita la absorción central de glucosa. Ok, entonces, insulina, tenemos 4 tipos de insulinas: ultra rápidas, rápidas, intermedias y prolongadas. Las ultra rápidas te las tienen que memorizar porque son fijas, preguntas de examen: Aspart, Lispro y Glulicina. Las de acción rápida, la insulina hormonal regular, la cristalina; la intermedia, el péptido neutral, no me acuerdo, de Hegerton, algo así, un nombre bien complicado. Y la insulina de acción prolongada, que es la glargina y la detemir. Cositas que tienen que saber es que la insulina ultra rápida y rápida simulan la liberación postprandial de insulina, ¿ok? La insulina intermedia y la prolongada simulan la liberación basal de insulina. Entonces, esto es lo que siempre preguntan, sobre la ultra rápida y la rápida, que simulan la liberación postprandial. Lo he visto en 2 preguntas de exámenes. Ahora, cuanto más corta sea la acción, tiene más riesgo de generar hipoglicemia. ¿Y qué es lo importante de esto? Es que más peligroso que la hiperglicemia, porque la hiperglicemia te va a dar efectos a largo plazo, como les dije, de la glicasión de las proteínas, el síndrome nefrótico en los riñones, la nefropatía diabética, la retinopatía diabética, la neuropatía diabética, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con el pie diabético? Que como las personas tienen las sensibilidades disminuidas, así por ejemplo una herida y no la sienten, no sienten el dolor hasta que ya es una heridota, ¿no? Y hay que amputar el pie. Entonces, son complicaciones más a largo plazo, pero en cambio cuando hablamos de la hipoglicemia son complicaciones en ese momento. O sea, nuestro paciente puede puede tener serias consecuencias a nivel cerebral, porque ustedes saben que el cerebro usa bastante glucosa, entonces esto puede afectar bastante la hipoglicemia, es más importante. Ya. Entonces, ya. Entonces, como les decía, ya. Para medir la insulina usamos el péptido C, no, porque la proinsulina genera cantidades equimolares de péptido C y de insulina. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Ya, acá. La insulina.
Entonces, la insulina pues se da por vía subcutánea, vía endovenosa o vía oral, ¿ok? La vía subcutánea es la más popular porque evita la inyección a cada momento. Ya es mucho más fácil, le enseñas al paciente cómo se hace y el paciente pues lo hace desde muy temprana edad, si por ejemplo es un niño, ¿no? Ya, entonces, como les dije, vía oral no se da porque va a ser degradada, ¿no? En el intestino, entonces, no, no, no. Reacciones adversas, la hipoglucemia es más preocupante que la hiperglicemia. Ahora, tipos de insulina, la insulina regular, como les dije, es rápida, tiene un preparado de zinc soluble de acción breve, se administra por eh, vía oral o vía endovenosa, ¿sí? En emergencias, lo que hace es reducir rápidamente la glucemia, es una categoría B, o sea, hay un riesgo en embarazo. Ahora, no, perdón, sí. Categoría B de riesgo en embarazo son las ultra rápidas que les dije, Lispro y Aspart. Bueno, glulicina no está, pero Lispro y Aspart. En este caso, Lispro, vía subcutánea, actúa rápidamente y tiene una concentración máxima entre los 30 a 90 minutos. Las de acción intermedia, la insulina protamina neutra de Hengerdon. Ese nombre. Quizás les pregunten, no sé, en práctica al menos, quizás les digan les pregunte a su doctor, ¿qué es la insulina, la NPH? No sé. Ya, es una suspensión de insulina sin cristalina, se combina con un polipéptido, administración solo subcutánea, ojito. Uso es el control basal, como les dije, control basal se administra junto a la insulina rápida. Puedes mezclar las insulinas, normalmente eso se hace. Ahora, ¿qué es lo que pasa si tu paciente tiene una diabetes tipo 2 a largo plazo y ya le tienes que dar insulina, pero no sabes los valores? Generalmente se le hace un hemoglucotest, sí, hemoglucotest, y de ahí pues vas viendo cómo varía la glucosa y en base a eso vas combinando la insulina para darle al paciente. Ya. De acción prolongada tenemos a la insulina glargina. Sí, no era ultra rápida, era prolongada. Perdón. Ya. Sí, prolongada, está bien, glargina. Porque el lispro, aspar y cloricina son ultra rápidas. La argina es prolongada y tiene un punto isoeléctrico más bajo que la insulina humana. Su comienzo es más lento, o sea, si tiene comienzo lento, la glargina tiene menos riesgo de generar hipoglucemia. Ok, ok, ya. En este caso se administra igual vía subcutánea, es más estable, más prolongado. Luego tenemos a la de Termir, en este caso que tiene una cadena lateral de ácidos grasos, favorece la asociación a la albúmina y bueno, la combinación de insulina que se puede dar 2 veces al día, ¿no? Y produce altas dosis de insulina y generalmente lo que tienes que tener cuidado al combinar la insulina es la hipoglucemia, las convulsiones y el coma, ¿ok? Ya, entonces, otro muy importante es el análogo sintético de la amilina. Ok, voy a hacer eso. Mm, ya. El análogo sintético de la amilina inhibe la aparición de nutrientes en el plasma, ¿no? Como la glucosa, actúa en el metabolismo óseo junto a peptidoglucanos, retrasa el vaciamiento gástrico, que esto lo han preguntado, al análogo sintético de la amilina retrasa el vaciamiento gástrico. También disminuye la secreción postprandial de glucagón, que, ¿se acuerdan que les dije que el glucagón aumentaba la glucosa? En este caso, si disminuye su secreción, pues no va a tener la oportunidad de aumentar la glucosa. También mejora la sensación de saciedad, ¿ok? Es secretado, cosecretado por las células beta y está indicado para el tratamiento auxiliar pancreal con insulina en pacientes tipo 1 y tipo 2, ¿ok? Acá tenemos a la pramlintida, que es por vía subcutánea. Ojo, es vía subcutánea. Si bien no es una insulina, se da vía subcutánea, no se puede mezclar en la misma jeringa con otros fármacos, se da inmediatamente después de las comidas. Resalten eso porque también lo han preguntado. Y efectos adversos, náuseas, anorexia, vómitos. ¿Ok? Gastrointestinales. Ya. Ahora tenemos a los secretagogos. Pero antes de eso, ah, ¿todo está bien, chicos, con la parte de la insulina? Si todo está bien, me pone un corazoncito por fin. Ya. Entonces sigo. Astrid, dime.
Hola, Cindy, una pregunta. Y bueno, yo he visto que hay más fármacos, pero más que todo esta, ¿en qué tipo de diabetes se usa o en qué casos en especial? ¿Cuál? ¿La insulina? Ajá, La insulina en diabetes tipo 1 sobre todo. Pero como les digo, también se puede usar en diabetes tipo 2 porque a largo plazo se van a destruir las células beta también. ok, gracias. Sí, vamos a ir todavía con los demás fármacos, no te preocupes, que son en un inicio para la diabetes tipo 2. Ya, entonces sigo. Em, qué raro, ¿por qué no se va esto? Ya ahora sí, ya bueno. Ujú. Un ratito, chicos, por fin. Voy a volver a compartir pantalla. Mm, ya, ahora sí. Ya. Entonces, ¿puedo hacer esto más chiquito? No. Ya, entonces, como les dije, hay más fármacos para la diabetes. Tenemos estos que son sobre todo para la diabetes, el inicio de la diabetes tipo 2, ¿ok? Tenemos primero a los secretagogos. Los secretagogos tenemos dos tipos. Primero a las sulfonilurias, que les dije que lo que hacen es propiciar el cierre de los canales de potasio. Luego las meglintindas, ¿no? Las sulfonilurias tenemos de primera generación y segunda generación. De primera generación, la clorpropramida y la tolbutamida. Y de segunda generación, la glibenclamida y la glimepirida, ¿ok? A las meglintindas tenemos a la nateglinda y la rapeglinida. Ahora, ya, ¿cómo actúan estas? Pues como les dije, voy a cerrar esto. Ya, en las células beta generan el cierre de los canales de potasio dependientes ATP. Entonces, eso hace que aumente el potasio. Se aumenta el potasio, se genera despolarización. Entonces, esta despolarización genera el cierre de los canales de calcio dependientes de voltaje. Este cierre de los canales de calcio dependientes de voltaje genera la entrada de calcio, que genera al final la secreción de insulina. Ahora, esto pues disminuye la glucosa en sangre porque la insulina va a poder repartir a las otras células. Ahora, esto es el efecto que tienen las células beta, pero también tiene otros efectos extrapancreáticos, ¿ok? Disminuye la gluconeogénesis hepática y aumenta la sensibilidad periférica a la insulina. Ya. Eh, ahora, las meglintindas se toman antes de las comidas, pero no los puedes tomar si vas a omitir una comida, porque de esta manera se evita la hipoglucemia. Estas meglintindas generan hipoglucemia. ¿Qué más? Bueno, los efectos adversos, no las sulfonilurias, generan el aumento de peso, el malestar gastrointestinal, náuseas, reacciones alérgicas como rash, síndrome de Steven-Johnson. Esto es más raro, ¿no? Pero igual lo puede generar. Reacciones similares al isulfiram, sobre todo las sulfonilurias de primera generación, y las miglintindas generan el aumento de peso. Ahora, esto es importante que los secretagogos ya solamente son útiles si hay alguna función de las células beta que esté presente. Ojo, si un paciente tiene diabetes tipo 2 a largo plazo y ya sus células beta pues están RIP, en este caso no les podríamos dar porque no va a funcionar, ¿ok? Ya, porque las células beta van a estar dañadas y no van a realizar este mecanismo de secreción de insulina. Ahora, no se recomiendan en el embarazo, tampoco en la lactancia, y las sulfonilurias están contraindicadas en diabetes mellitus tipo 2 porque puede causar cetoacidosis diabética. Bueno, acá más o menos cómo funciona. Acá están las sulfonilurias. Vamos a ver las incretinas, ¿ya? Los agonistas GLP-1 y las del P4 en un ratito. Luego tenemos a los sensibilizadores, como las biguanidas, y tenemos a la metformina, que como les dije, es la terapia de primera línea para la diabetes mellitus tipo 2, el síndrome de ovario poliquístico y el aumento inducido por los antipsicóticos. ¿Ya? La metformina se administra con una comida porque de esta manera se disminuye el malestar gastrointestinal, porque sí, efectos adversos son sobre todo gastrointestinales, ya diarrea, náuseas, vómitos,
pérdida de peso y algo muy, muy importante que se acuerden es que a largo plazo la metformina genera la deficiencia de vitamina B12, ¿ok? También la metformina genera la acidosis láctica, que sería bonito que lo expliquen en su clase práctica, para que les pongan un 20 de por qué genera acidosis láctica, los dejo de tarea. Ya, entonces la metformina disminuye los niveles de glucosa en ayunas y postprandial, ¿ok? Entonces, no está asociado a hipoglucemia, tampoco a aumento de peso. Ya, el mecanismo de acción, pues, en el hígado aumenta la actividad de la proteína quinasa dependiente de AMP, sí, dependiente de AMP, lo que inhibe los genes que promueven la gluconeogénesis, de manera que, bueno, el fosfonilpiruvato, carboxilasa, de manera que disminuye la gluconeogénesis, ¿ok? Entonces disminuye la glucosa. Ahora, lo que va a hacer en el músculo y tejido adiposo, como saben, es la translocación de GLUT4. Transloca GLUT4 y esto aumenta la sensibilidad a insulina. Entonces hay mayor captación de la glucosa. Si hay mayor captación, disminuye la glucosa en sangre. Ya, en el intestino, pues disminuye la absorción de glucosa, ¿no? Por lo que va a haber menos glucosa en la sangre. Disminuye también los niveles de glucagón, ¿ya? Ustedes saben, el glucagón aumenta la glucosa. Sí, importante. Ya, las tiazoladinedionas, como la pioglitazona y la rosiglitazona, tengan ojito con estas porque son muy importantes por sus efectos adversos. Ya, tienen efectos adversos bastantes. En este caso, tienen un inicio lento, ya demora varias semanas, disminuye los niveles de glucosa en ayunas y postprandial, eso sí. ¿Y qué es lo que vamos a ver acá? Que se unen al receptor gamma activado del proliferador de peroxisomas, qué nombre tan largo. Lo que se une al receptor de retinoides X y genera la transcripción de los genes implicados en el metabolismo de glucosa y de los lípidos. Bien complicado. Pero acuérdense de las tiazolanidedionas por el paparro. Ya, yo me acuerdo así. Los bloquea. Listo. No, perdón. Sí, los activa. Los activa. Justamente porque estos van a transcribir genes que van a aumentar la sensibilidad perdón, van a disminuir la niponectina, ¿ok? En este caso, sí, disminuye la niponectina. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Pues disminuye la gluconeogénesis y aumenta la captación de glucosa por los tejidos periféricos. Acá me equivoqué. Era disminuir los niveles de la adiponectina. ¿Ok? Ya, ¿qué más? También en el tejido, el- en el hígado, en el tejido adiposo y en el músculo esquelético, lo que va a hacer es aumentar la sensibilidad a la glucosa, de manera que si ellos captan la glucosa, va a haber menos glucosa en la sangre. Ya entonces acá tenemos dos mecanismos. Aparte, disminuyen los triglicéridos y en este caso, bueno, aumenta el HDL que es el colesterol bueno, pero también aumenta el LDL, que es el colesterol malo. Ok, efectos adversos, como les dije, bastantes, la hipoglucemia, que es un poco rara, pero si la combinas con otro antidiabético, pues es más frecuente. Retención de líquidos, edema, aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, aumento de peso, osteopenia, lo que aumenta el riesgo de fracturas, la hepatitis, la rosiglitazona aumenta el riesgo de infarto de miocardio. Esto es muy, muy importante, ¿ya? Y al accidente cerebrovascular. Acuérdense de este efecto, porque es el que tiene mayor mortalidad de todos. La pioglitazona aumenta el riesgo de cáncer de vejiga. Entonces, acuérdense de las tías solinadionas. Yo me acordaba porque como la tía veneno, entonces como que son malos, ¿no? No sé, quizá les sirva. Ya, las incretinas son hormonas, ¿verdad? Entonces tenemos a los agonistas de la GLP-1. Los agonistas de la GLP-1, Glucagon-like peptide 1, los péptidos similares al glucagon 1, como la lida-glutina, lo que hacen son análogos de esta hormona, de manera que se unen al receptor GLP-1, lo activan, lo que aumenta la secreción de insulina dependiente de glucosa, disminuye la síntesis de glucagón, disminuye el vaciado gástrico, que también esto le preguntan bastante, y aumenta la saciedad. Entonces, esto a largo plazo te disminuye los niveles de glucosa.
que vamos a ver que estos efectos son dependientes de glucosa, por lo que si hay más liberación de insulina, hay más glucosa, si hay menos liberación de insulina, hay menos glucosa. Entonces tienen menos riesgo de hipoglucemia. Ya las sulfonilureas, como les dije, tienen harto riesgo de hipoglucemia, las miglintinas también, estos no, no tanto. Ya, ¿qué generan? Eso sí, como disminuye el vaciado gástrico y aumenta la saciedad, pérdida de peso, ¿verdad? Lógico, disminuye el apetito. Fatiga también, justamente por eso, alteraciones gastrointestinales, sí, porque actúa a nivel del estómago, pues para disminuir el vacío gástrico. Entonces, puede generar náuseas, vómitos y aumenta el riesgo de pancreatitis crónica. ¿Por qué? Porque va a actuar a nivel del páncreas para secretar la insulina y para disminuir el glucagón. Entonces, esto podría generar la inflamación del páncreas a largo plazo. ¿Ok? ¿Por qué lo altera? Ya, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, los DPP4. Tenemos a la sitaglitina. Ojito que les he puesto uno o dos fármacos como para darles un ejemplo, pero hay más de esa clase. Sería bueno que lo averigüen y que vayan viendo porque a veces les preguntan fármacos que no están en su teoría, porque hay un montón, entonces sería bueno que lo revisen, ya, para que no les den una sorpresa en su examen. Ya, entonces, mecanismo de acción, en este caso, inhibe la degradación de la GLP-1 por la dipeptidasa 4, por lo que hay más GLP-1. Y tenemos los efectos que ya hemos dicho de la GLP-1, ¿verdad? Aumenta la secreción de insulina dependiente de glucosa, disminuye la secreción de glucagón, disminuye el vaciado gástrico, aumenta la saciedad. Todo esto disminuye la glucosa en sangre. Ahora, los inhibidores de la dipeptidasa 4 no tienen un riesgo de hipoglucemia a menos que se usen con otros hipoglucemiantes, pero obviamente tienen, igual que los otros, alteración gastrointestinal, puede generar dolor de cabeza, nasofaringitis, infecciones urinarias o respiratorias leves. ¿Ok? Ya. Ahora, los inhibidores de la alfa-glucosidasa, la acarbosa y el miglitol, se usan para personas con sobrepeso y diabetes tipo 2, carecen de efectos sobre la glucosa en ayunas, ¿ya? Pero, ¿cuál es su mecanismo de acción? Primero, en el intestino tenemos acá en el epitelio los microvellitos intestinales, ¿verdad? Las vellosidades intestinales. Y vamos a ver que inhibe la alfa-glucosidasa a este nivel, lo que retrasa la descomposición de los oligosacáridos, disacáridos en monosacáridos. Entonces, esto disminuye la absorción de glucosa, de manera que disminuye la glucosa en sangre postpandrial, ¿ok? Postpandrial. ¿Qué es lo que genera? Alteraciones intestinales, ¿ok? Aumenta la cantidad de carbohidratos en el colon, porque ahí va a haber más oligosacáridos, más disacáridos. Entonces, esto puede llevarnos a una mayor fermentación bacteriana. Ahora, indicaciones, tomar inmediatamente antes de las comidas. Ya. Luego tenemos los inhibidores de la CGLT2, que son muy, muy importantes porque como la empagliflozina, por sus efectos adversos, chicos, son bastante importantes. Porque ustedes saben que nosotros tenemos, ya vimos el renal, ¿verdad? Hemos visto diuréticos. Les hablé del riñón, de la nefrona, del glomérulo, la cápsula de bomba, la arteria aferente, frente al túbulo proximal. A este nivel tenemos bastantes de estos transportadores sodio-glucosa, dice GLT2, ¿no? Sodium Glucose Transporters 2. En los túbulos renales proximales disminuye la reabsorción. Ustedes saben que, si no me equivoco, el 100% de la glucosa se reabsorbe en el túbulo proximal. Por eso no se filtra glucosa en la orina de manera normal. No deberías ver ni glucosa ni proteínas que también se reabsorben a este nivel. No deberías ver glucosa en la orina. Entonces, ¿qué es lo que van a ver? ¿Qué es lo que van a hacer? Si se reabsorbía, perdón, el 100% de la glucosa, van a disminuir esta reabsorción de glucosa, ¿ok? Entonces, si ya no se reabsorbe un 100%, si no se reabsorbe un 50%, o sea, un 50% va a regresar, este otro 50% se va a excretar. Si se excreta todo el 50%, ¿qué es lo que vas a ver? Glucosuria, vas a ver glucosa en la orina. Ya aumenta la excreción de glucosa por la orina, disminuye la glucosa en sangre, lógicamente. Pero esto es, claro, es bonito, pero en la práctica, pues, o sea, no es tan bonito. ¿Por qué? Porque tu paciente, si la glucosa no se tiene que ir a la orina, no tienes que botar glucosa en la orina. Si botas glucosa en la orina, esto aumenta el riesgo de infecciones urinarias, ¿ya? También te puede dar falla renal. Entonces, como que peligroso, peligroso. Ya.
como les dije, efectos adversos, pérdida de peso, poliuria, ya como hay mucha glucosa que vas a excretar, te va a llamar a ir al baño cada rato, ¿no? Poliuria, no, perdón, aumenta el volumen urinario, ya, aumenta el volumen urinario, poliuria. Esto, pues, obviamente, deshidratación, disminuye el volumen intravascular, hay menos sangre, hay menos precarga, hipotensión, disminuye la presión arterial, hiperpotasemia, cetoacidosis y lesión renal aguda. En este caso, lesión renal aguda prerrenal, porque va a haber una deshidratación, ¿ok? Como hay poliuria, deshidratación. Hiperpotasemia, cetoacidosis, aumenta el riesgo de convertir en infecciones urinarias, que es lo que más se tienen que acordar de estos inhibidores de la CGLT2. Acuérdense de las infecciones urinarias, ¿ok? Ya. Y la canagliflozida aumenta el riesgo de amputaciones de miembros inferiores en personas que tengan diabetes tipo 2 con alguna enfermedad cardiovascular, ¿ya? Por lo que, como estos actúan a nivel del riñón, tenemos que monitorear la creatinina sérica antes y después del tratamiento. ¿Por qué? Porque tienes que monitorear la función renal de alguna manera. Tienes que saber si está bien, porque puede causar fallo renal agudo. Porque, como les dije, o sea, esto no se debe filtrar por todo el riñón, ¿no? No se tiene que, por toda esta estructura, no tiene que haber el paso de glucosa. Entonces, esto podría generar una falla renal. Ya. Un pequeño cuadrito. Para ver si dije todo. Ya. Ah, esto no lo dije, creo. Sí, la carbosa, que era la de la alfa-glicosidasa, en este caso, si lo combinamos con las sulfonurias o la insulina, aparece la hipoglicemia. Ok, importante. Y sí, el resto creo que ya lo dije. Ya. Ujú, sí, todo bien. Ya. Bueno, acá, más o menos para que vean de lo que estamos hablando de las biguanidas, de la metformina, disminuye la glucogenólisis, ¿no? La lipogénesis. También los inhibidores de la CGLT2, que es lo que estábamos hablando hace un ratito. ¿Ok? Y de los demás. Ahora, más o menos para que vean las dosis, ¿no? Y mm, los precios, ¿no? Acá, sí, creo que eso era lo último. Sí, sí. Entonces, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Ay, ¿estás levantando? No, creo que se quedó. Ya. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Si todo está bien, me pone un corazoncito, por fin. O si tienen alguna pregunta normal, pueden levantar su manito o abrir su micro. Ya. Entonces, todo está bien. Como les dije, chicos, porfi, revisen, ay, revisen los efectos adversos y lo que más he visto que preguntan ha sido, por ejemplo, la indicación, ¿ok? De la insulina que hemos hablado, ¿dónde está? Acuérdense que la insulina, ¿qué es lo que pasa? Si tú le das a un paciente insulina y este paciente por alguna razón no vomita, de repente tiene diarrea, entonces comió, porque la insulina generalmente se da 30 minutos antes de comer. Hay algunas, ¿no? Pero si le das 30 minutos antes de comer y el paciente, como les dije, vomita o tiene diarrea, como no hay comida, ¿ya? Esto va a generar hipoglicemia. Entonces es muy importante de que hagan mucho énfasis en que tiene que ser 30 minutos antes de comer, dependiendo del tipo de insulina, ¿no? Generalmente. Por ejemplo, un paciente, si les ponen un caso clínico, ojito, que dice que un paciente viene con mareos, estupor, toda esta afectación a nivel del sistema nervioso central, que ha tenido, no sé, una gastroenteritis, por ejemplo, diabético, ¿qué es lo que ustedes pueden creer que salió mal? Y es que la insulina no se absorbió, ¿ok? Porque tiene la gastroenteritis, tiene diarrea. Entonces, quizás si tomó su insulina 30 minutos, bueno, tomó su insulina 30 minutos antes, pero como no había comida, generó hipoglicemia. Ya, eso les podrían preguntar. Y bueno, también para que lo digan en su clase teórica, ¿no? De ahí la metformina que les dije. ¿Dónde estaba? Acá.
ya que genera este déficit de vitamina B12. Y acuérdense de esto porque puede generar la anemia perniciosa, ¿no? Que se da justamente por el déficit de la vitamina B12. No sé si les venga eso, pero bueno. ¿Qué más? Porque creo que en su examen les vino A y B son verdaderas, algo así. Entonces tienen que tener claro las alternativas para que puedan al menos descartar de que ya, la C no es. Entonces, si dice algo de la C, borra la C y algo así. Gánenle al examen. Las guanidas, la metformina. Ah, ya. Si no me equivoco, las biguanidas, la metformina se puede dar en la diabetes gestacional. También. No sé si les preguntaré eso. Y sí, chicos. Entonces, si no tienen alguna pregunta, pues eso sería todo. Espérense un ratito, por fin. Voy a acabar la grabación y les paso en este caso el pretest, el post-test, perdón. Un ratito, por fin. Mm, mm, ya. Entonces ya les pasé el post-test. Voy a detener la grabación.